Denuncias por violencia intrafamiliar durante las cuarentenas han aumentado en un 70%. Es por eso que la organización World Vision ha decidido lanzar una singular campaña contra la violencia infantil. ¿De qué se trata? Estamos ya en contacto con Joana Monteno, directora nacional de World Vision. Joana, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Un gusto. A ver, gracias. Sí, no, encantado. Y muy importante hablar de este tema, súper preocupante, aumentan las denuncias y también los efectos nocivos que se ha dicho siempre que tienen justamente las cuarentenas. Cuéntanos de qué se trata esta campaña que lanzan, que busca justamente generar un cambio en los índices que han ido aumentando con respecto a la violencia intrafamiliar. Y mira, de hecho, esta campaña enmarca un trabajo que hemos venido haciendo en World Vision desde hace ya varios años y con mayor énfasis desde hace 2 años con uno de nuestros programas que se llama Quiérete Unidos, todos por la violencia, contra la violencia de los niños y las niñas. Es financiado por la Unión Europea y básicamente lo que buscamos es en un modelo TikTok, tenemos 2 videos con esta modalidad TikTok que ahora se ha vuelto viral, mostrar situaciones cotidianas del día a día, pero que tienen un final inesperado, un final que termina en violencia y que se convierte en parte de lo que nuestras familias están viviendo hoy en día. Claro, son situaciones habituales, aprovechando también las plataformas digitales para concientizar cuando no hay que pasar esos límites y finalmente llegar a lo que está mostrando las imágenes que estamos viendo a esta hora, Joana. Y en un contexto que es súper complicado porque se acrecienta este tipo de hechos cuando hay cuarentenas y también las denuncias. Quizás lo positivo que podríamos decir es que han aumentado las denuncias, pero el problema es que a más denuncias pueden también haber más hechos de violencia intrafamiliar y que tienen un efecto terrible para niños, niñas, adolescentes y también para las mujeres en su casa. Mira, y no solo eso, en realidad el aumento ha sido impresionante. Según el Ministerio de la Mujer, las denuncias han aumentado en un 70%, Altísimo. lo cual ya es alarmante. Ya es bastante alarmante y no solo es la mujer la que es violentada, sino que los niños que viven ahí, los adolescentes que están ahí sufren y son parte de esta violencia y no debemos de naturalizar la violencia. La violencia no es natural, la violencia necesitamos levantar la voz y es lo que busca Visión Mundial. Visión Mundial tiene programas, World Vision tiene programas de prevención. Tenemos que cambiar nuestra cultura, tenemos que cambiar ese chip que traemos todos de normalizar algo que no es normal y cómo nosotros vamos haciendo incidencia de prevención para no llegar a este tipo de denuncias. Sí, y es Joana, importante aclarar que no es el hecho de que estar en cuarentena aumente y hagamos de que de la nada apareció la violencia, claro. No. No es que se Sino que vienen no hechos anteriores que ahora simplemente se agudizan por estar todos en la casa. Claro, no es que la cuarentena origine, en la gran mayoría de los casos, me imagino, según lo que ustedes han podido hacer el balance, los hechos de violencia, sino que va desentrañando también algunas conductas, que no solamente hay una violencia, recordemos, física, que obviamente es la más patente, hay una violencia psicológica que puede intensificarse con las cuarentenas, pero que no nace precisamente de esa medida de confinamiento. No, lo que viene es simplemente agravar más una situación previa que se ha venido dando porque simplemente tenemos a un agresor que está todo el día en casa con los que son víctimas de esa agresión. Y es una agresión previa y por el día a día, por el estar encerrado, los roces aumentan y entonces se agudiza. Y lo que sí hemos visto en estudios de la ONU es que los adolescentes, hay más de 15 millones con el tema de la cuarentena, 15 millones de adolescentes que han sufrido de abuso sexual en este tiempo de cuarentena. Y de verdad, si 15 millones no nos alarman y no nos ponen a pensar, creo que también es grave. No es solo violencia física, es violencia psicológica, violencia sexual. Sí. Joana,
es súper preocupante que aumenten las denuncias porque finalmente uno podría hacer el cruce a la rápida y decir aumentan los casos y también la magnitud de esos casos cuando estamos hablando del confinamiento, que no lo justifica, no lo normaliza, sino que lo va agravando y va generando también un ambiente muy nocivo y muy vulnerable para niños, niñas, adolescentes en ese sentido, que es un poco el segmento que estamos viendo, no pueden hacer nada. En ese punto aumentan las denuncias y quiero preguntarte, con este aumento de denuncias, ¿se ha podido también hacer un aumento en el efecto de poder atender esas denuncias, que no queden solamente en un llamado o un llamado a la autoridad, un llamado a auxilio muchas veces, generalmente? Mira, hay instituciones que están a cargo de prevenir y cuando ya se hace la denuncia, abordar los temas. Pero ¿qué pasa en tiempos de cuarentena? Que posiblemente muchas de las instituciones también se encuentran en periodos de horarios restringidos, de Claro. menos atención, y eso también se vuelve preocupante. No solo tenemos a los niños, niñas y adolescentes en casa protegiéndolos de una pandemia, pero cuando están en casa, en su lugar seguro, lo que se supone que es su lugar seguro, son víctimas de violencia y cuando intentan llamar a algunas de las instituciones, bueno, lamentablemente tal vez no estamos en la capacidad institucional para poder apoyar. Algo importante es que, bueno, no nos esperemos a llegar al tema de las denuncias. Nosotros todos somos responsables de que si escuchamos a alguien, a mi vecina gritar, si escuchamos a niños que lloran, no nos quedemos callados, denunciemos, no seamos parte de la violencia, no hagamos natural que mi vecina llore, no hagamos normal que los niños estén llorando todo el día y que escuchemos gritos y veamos o escuchemos hechos de violencia. No lo hagamos normal, denunciemos también nosotros. Y lo que buscamos principalmente con esta campaña es concientizar a la gente de que no es natural la violencia por la que están pasando miles de nuestros niños y niñas y adolescentes. No es normal. A ver, vamos un poquito a la profundidad del concepto que tú nos dejas ahí en la conversación. ¿En qué situaciones en la práctica se va normalizando esta violencia? ¿Se va naturalizando? Se va naturalizando cuando vemos que es normal. No sé si te suena el escuchar de que los vecinos están discutiendo y lo que hacemos es simplemente escuchar, claro, o tratamos de escuchar más, mira, para ver lo que le está diciendo. Ah, mira, están peleando. O escuchamos que tal vez mamá o papá le están pegando a un niño y son niños que constantemente están llorando, que son niños que están sufriendo maltrato y entendemos que el tiempo de cuarentena, que el tema de COVID nos genera estrés extremo, que hay temas financieros donde tal vez nuestros niveles de tolerancia como padres y madres no están en una condición normal, pero no deberíamos dejar de pasar por alto esto. Una mamá o un papá que en la calle tal vez le pega a un niño. Sí. La violencia física. En nuestro país, 7 de cada 10 niños han sufrido maltrato físico y violencia. Y nuestras familias, el 50% de nuestras familias considera normal la crianza con algún tipo de violencia física. Y recordemos un punto súper relevante, cuando un niño o una niña es violentado, cuando es víctima de una violencia, generalmente eso es una conducta que se va repitiendo y se genera un círculo vicioso que es muy difícil poder abordar cuando ya está en el desarrollo de la persona. No en todos los casos, para ser súper objetivo y cuidadoso, pero sí va marcando un precedente para ese niño y esa niña cuando van a ser adultos. Así es como a mí me criaron, con violencia, con la mano dura. Se crea un historial de vida. Eso es como cuando mi papá era alcohólico o mi mamá era alcohólica y entonces hay tendencias de que los hijos de esas mamás y esos papás también sean alcohólicos. Un niño que vivió bajo temas de agresión, viendo que papá le pega a mamá, viendo que mamá no dice nada y mamá se calla. ¿Qué creas en esos niños, en sus paradigmas? Claro, la niña se crea, es normal. El hombre con el que yo me case, el hombre que vaya a ser mi pareja, va a ser normal si me levanta la mano, va a ser normal si me pega. El niño se crea, es que así es como se discute en casa.
Yo recuerdo una situación donde un amigo muy querido me decía, Joa, ¿y cómo discutes? Eso hace muchos años, y como, yo no discuto así, con gritos o con algún garabato. Y me decía, Joa, eso no es normal. Joana, no es normal. Te criaste en una familia donde eso era normal. ¿Joana? Y nuestros niños están viviendo eso. Sí, y quiero tomar ese ejemplo con las medidas de confinamiento, con esta cuarentena que lo estábamos comentando a los adultos, la situación sanitaria, social, económica sobre todo también tiene una presión de personas que no son violentas, pero que evidentemente están en una situación bastante extrema. ¿Puede ir aumentando la posibilidad de que se llegue a un hecho de violencia? Claro, se puede arrepentir, pero cuando uno pasa ese límite es súper peligroso, súper complicado porque se puede, no quiero decir volver costumbre, pero sí se puede terminar normalizando un poco lo que estamos hablando. Normalizando, se puede extender de familia a familia porque es lo que yo vi, porque si no tengo dinero, ¿cómo hago? Hay temas a nivel hasta de explotación infantil. No tengo dinero, ¿qué hago? Bueno, posiblemente mi niña pueda ayudarme a conseguir algo que yo necesito para pagar el arriendo. No tengo para comer, ¿cómo lo consigo? Y ahí es donde se van generando y se va convirtiendo en una bola de nieve que tarde o temprano nos puede caer en índices altísimos y perjudiciales para el futuro de nuestros niños. Joana, en ese punto, ¿el Estado actualmente, el Estado chileno, previene o reacciona más bien a este tipo de violencias? Mira, el Estado ha hecho algunas acciones importantes. De hecho, se firmaron algunos distintos convenios internacionales en la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer. Se firmaron algunos convenios. También se ha establecido algunas leyes de protección para esto. Pero esto tiene algo más profundo. Por más leyes que tengamos, por más leyes, y no lo cambiamos de adentro, desde un tema educacional. Hay un tema de sociedad acá. Y es ahí donde World Vision entra, en un tema de prevención, de educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y adolescentes. Eduquémoslos, démosles herramientas de crianza con ternura. El proyecto Quiérete, que es financiado por la Unión Europea, nos permite brindar herramientas para esto, para ver nuevas masculinidades, temas de la sexualidad, cómo decimos que no de una forma correcta. Joana, ¿qué tipo de herramientas, qué tipo de herramientas están ahí contempladas para tener un ejemplo? Claro, mira, hay programas, este programa Quiérete desarrolla todo lo que es la nueva masculinidad, que se aborda con los dos, tanto con los adolescentes, con mujeres y como hombres, y se les dan herramientas de cómo respetarse a sí mismo, cómo quererse, temas de autoestima. Es importante el querernos, el de cómo criar a los niños con algunas herramientas, herramientas como por ejemplo los juegos, cómo hacer un tema lúdico con los niños sin tener que perder el enojo o enojarme con los niños cuando hay niños inquietos. Y se trabaja de hecho desde adentro, desde transformar y dentro de creerme yo como adolescente que yo merezco respeto y que yo debo de dar respeto a mi pareja o a mi compañero o a mi amigo también. Bien, Joana Montero, gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde y una campaña que ya me imagino se está masificando a través de redes sociales, aprovechando lo que es el TikTok, esta plataforma tan común y tan cercana justamente a los jóvenes que estamos revisando en esta conversación. Que esté muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.